Muy pero muy buenos días, ¿qué tal amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro dominical de hoy, Domingo de Resurrección. Es lo que recordamos y es lo que estamos celebrando en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor. Que Jesucristo no se quedó en una tumba, sino que Jesucristo resucitó. Y esa es la base de nuestra fe. El apóstol Pablo dijo que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, nuestra esperanza sería vana. Pero tenemos una esperanza firme, una esperanza que tiene una base sólida, y es que Cristo resucitó. Y si Él venció la muerte, puede vencer la enfermedad, la escasez, cualquier situación que podamos estar atravesando usted y yo. Simplemente afiancémonos, agarrémonos de la mano del Señor, no nos soltemos, porque Él tiene lo mejor para nuestra vida. Las Sagradas Escrituras dicen que si Dios, el Padre, no limitó a su Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros, dice, ¿cómo no nos daría también junto con Cristo todas las cosas? Así que mi amiga y mi amigo, hoy es un día de victoria, hoy es un día de bendición, hoy es un día para levantarnos frente a cualquier situación que estemos viviendo, de enfermedad, de duelo, de situaciones de tristeza, de situaciones de ansiedad, de cualquier problema que estemos viviendo. Hoy es un día para renovar nuestra fe, porque si Cristo resucitó, venció la muerte, pues puede vencer cualquier cosa que se pueda presentar a lo largo de nuestro camino. Jesucristo en la cruz nos hizo libres, y ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Hoy vamos a ver cómo Cristo nos hizo libres y en qué aspectos Él nos hizo libres. Exactamente vamos a mirar tres aspectos en los cuales usted y yo tenemos libertad en la persona de Cristo Jesús. Del Cristo, repito, que no se quedó en una tumba, sino que resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Permítame entrar en este tema. Libres, libres. Mire, estamos terminando la Semana Santa. Una época donde recordamos la vida, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algo que, repito, como lo decíamos al principio, no deberíamos recordar solo en esta época, sino todos los días de nuestra vida. Y quiero iniciar el tema de hoy hablándoles de lo que sucedió antes de la muerte de Cristo. Un hecho que sucedió antes de la muerte de Cristo. Un episodio que de verdad debería marcar nuestra vida por siempre. En mi caso, este episodio del cual les voy a hablar en los siguientes minutos, algo que sucedió con Cristo antes de su muerte, en mi caso me marcó, me sigue marcando, y espero que también a partir del día de hoy este hecho le marque y le siga marcando por el resto de su vida. Y me refiero al momento cuando Pilato se paró frente al pueblo. Pilato a un lado tenía a Barrabás, un hombre que merecía la muerte, un hombre que merecía ser castigado, era ladrón y además había cometido muchísimos delitos. Y al otro lado estaba Jesús, un hombre que no había cometido pecado. Era completamente inocente. Dos hombres al lado de Pilato. Un hombre culpable que merecía todo el castigo, un hombre que merecía estar entre rejas, un hombre que merecía estar cautivo, prisionero. Y en el otro lado, a Jesús, un hombre completamente inocente. Recordemos que era costumbre en esa época y para ese tiempo, por la fiesta que se estaba viviendo, que se soltara uno de los reos. Y Pilato le dice al pueblo, mire, ¿a quién suelto? ¿Le suelto a Barrabás o le suelto a Jesús? Eso hizo Pilato para lavarse las manos y quedar bien frente a los líderes religiosos judíos, frente al pueblo y frente a su esposa que consideraba a Jesús inocente. Así que para Pilato quedar bien con todo el mundo, le pasó semejante decisión caliente al pueblo. Y ese pueblo, que días antes, exactamente 4 días antes, lo había proclamado como su rey en la entrada triunfal en el famoso Domingo de Ramos, ahora
El jueves siguiente lo están acusando y le están diciendo a Pilato: a Jesús crucifícalo y a Barrabás déjalo libre. Escucha esa palabra: y a Barrabás déjalo libre. Un episodio, un hecho que relata la Biblia y que muchas veces lo leemos tan rápido que no le prestamos la suficiente atención. Pero escucha esto: este hecho nos deja una enseñanza poderosa. Y repito, una enseñanza tan poderosa que debería marcar nuestra vida por siempre. ¿Y sabe por qué? Porque Barrabás, aunque lo vemos como uno de los personajes antagónicos de toda la historia bíblica, nos está representando a todos. Lo está representando a usted y me está representando a mí. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque Jesús murió en lugar de Barrabás. Él era el que merecía la muerte. Él era el que merecía el castigo. Pero Jesús ocupó su lugar. Y en cuanto a nosotros, por causa de nuestra maldad, por causa de nuestro pecado, también merecíamos pagar por ello. También merecíamos la muerte. También merecíamos ser castigados. Pero Jesús dijo: tranquilos, yo voy a pagar por ustedes. Jesús le dijo al Padre: Padre, yo voy a pagar por ellos. Ellos tienen una deuda contigo. Ellos están en enemistad contigo. Pero tranquilo, Padre, yo voy a pagar la deuda que ellos tienen. Yo, dijo Jesús, voy a ocupar su lugar. Yo no quiero que ellos sean castigados por causa de su pecado. Yo voy a llevar la culpa de su pecado. Yo voy a cargar en mi vida el pecado de todos ellos. ¿Y sabe qué sucedió volviendo al caso de Barrabás? Barrabás fue libre gracias a que Jesús murió por él. Y usted y yo somos libres gracias a que Cristo también ocupó el lugar que nosotros debíamos ocupar. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo número 21, dijo: al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador. Escuche esto porque es poderosísimo. Se lo voy a volver a repetir. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él, en Cristo Jesús, usted y yo recibiéramos la justicia de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo número 21. Mire, mi amiga y mi amigo, todos nuestros pecados fueron puestos en Jesucristo. Jesucristo murió en nuestro lugar. Él tomó todos nuestros pecados. Él tomó todas nuestras culpas. Y nosotros, a cambio, recibimos justificación por medio de Cristo Jesús. En otras palabras, usted y yo fuimos declarados justos por medio de Cristo. Y esa justicia nos hizo libres. Usted y yo éramos los acusados. Teníamos todo en contra para ser castigados. Pero Jesús dijo: no, yo voy a pagar el precio que ellos deberían pagar. Yo lo voy a pagar. Y a cambio nosotros le dimos nuestro pecado. Él cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Él nos devolvió justicia. Nos hizo libres. Nos declaró justos porque cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso le decía, este hecho de Barrabás es un hecho que debería marcarnos siempre y que no deberíamos pasar por alto en la historia bíblica, porque Barrabás nos representa a todos. Cristo murió en lugar de Barrabás para hacerlo libre. Jesucristo murió en lugar nuestro también para darnos libertad. Y quiero invitarle para que en los siguientes minutos, en esta transmisión dominical, en este 4 de abril, miremos algunas cosas bien interesantes en cuanto a la libertad que usted y yo tenemos en la persona de Cristo Jesús. Y quiero que nos basemos en gran parte
en un texto bíblico, y este texto bíblico lo vamos a alternar con otros. Me gusta siempre hablar con textos bíblicos en la mano. Escucha lo que dice Colosenses 2, verso 13 al verso 15. Colosenses 2, 13 al 15. Dice: antes ustedes estaban muertos espiritualmente debido a sus pecados. Usted y yo, amigo y amiga, estábamos muertos espiritualmente por causa de nuestro pecado. Luego dice: sin embargo, junto con Cristo, Dios nos dio la vida porque nos perdonó y perdonó generosamente todos los pecados. Luego dice: teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Colosenses capítulo 2, verso 13 al verso 15. Y quiero que miremos con este y otros textos bíblicos la libertad que Cristo nos dio en la cruz. Y quiero invitarle para que por favor se quede allí en este pasaje, en este texto bíblico, porque de allí, de Colosenses 2, 13 al 15, vamos a extraer tres cosas importantes que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Tres cosas importantes de las cuales Cristo nos liberó en la cruz del Calvario. Y escuche esta primera. Jesucristo nos liberó de la muerte espiritual y nos dio vida. Jesucristo nos liberó de la muerte espiritual y nos dio vida. Mire, mi amiga y mi amigo, el pecado nos tenía separado de Dios. Esa separación de Dios se llama nada más y nada menos que muerte espiritual. Pero escuchas esto tan glorioso. El perdón que Él nos dio en la cruz creó un puente de reconciliación entre Dios y nosotros a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Cristo en la cruz nos reconcilió con el Padre. Recuerde lo que dice esta primera parte de Colosenses 2, 13 al 15. Estábamos enemistados con Dios, pero la obra de Cristo en la cruz nos reconcilió. Y escuche lo que dice Hebreos 10, 19 al 20. Escúchelo porque este texto bíblico, estos dos versículos son poderosísimos y nos van a abrir el panorama para entender esto de la reconciliación, esto de la libertad de la muerte espiritual. Hebreos 10, 19 al 20 dice: hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios. Esto es hermosísimo. La sangre de Cristo que derramó en la cruz ahora nos permite tener amistad con Dios. Y escuche esto tan poderoso. Y entrar con toda libertad al lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo. Y por medio de Él, de Cristo Jesús, podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo, de un modo distinto. Y permítame le explico este texto bíblico y esto de la cortina de la siguiente manera y con la siguiente historia. Y para ello vamos a trasladarnos a la época cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo a través del desierto. Lo recuerda, lo hemos hablado en muchos devocionales. El pueblo de Dios estaba dándole vueltas y vueltas al desierto, liderados por un hombre llamado Moisés. Pues en ese lugar, Dios le dice a Moisés que construyera un lugar llamado tabernáculo. Un lugar donde el pueblo se reuniría a rendirle culto a Dios. Ese lugar, el tabernáculo, estaba dividido en tres partes. Un lugar llamado atrio, un lugar llamado lugar santo y otro lugar santísimo. El atrio era el lugar que rodeaba todo el tabernáculo. Allí se hacían los holocaustos a Dios y allí se reunía el pueblo. Es más, el pueblo solo podía llegar hasta allí, hasta el atrio. No se le permitía llegar a otros lugares. Solo el pueblo llegaba hasta el atrio.
y llegaba hasta el atrio para llevar ofrendas y para llevar sacrificios. Y dentro de ese gran patio había una tienda de campaña dividida en dos áreas, lugar santo y lugar santísimo. Al lugar santo solo se le permitía entrar a los sacerdotes del pueblo de Dios. El pueblo no podía entrar hasta el lugar santo, solo los sacerdotes eran los únicos que podían entrar, mas no el pueblo. El otro lugar era llamado lugar santísimo, y solo podían entrar a ese lugar el sumo sacerdote y solo una vez al año. Y tenía que ir con una limpieza espiritual, tenía que ir libre de pecado. Si ese sumo sacerdote entraba en otra época del año o entraba en pecado, ese sumo sacerdote moría. Solo podía entrar una vez al año y libre de pecado. Es más, dice la historia bíblica que el vestido de los sumos sacerdotes tenían unas campanitas alrededor del vestido. Y había un lazo, una soga, donde se le amarraba el pie al sacerdote y esa soga iba hasta el atrio. Cuando el sacerdote empezaba a caminar por el lugar santísimo, las campanitas sonaban. Entonces todo el pueblo decía, el sacerdote está vivo, porque las campanas suenan alrededor del vestido. Si el sacerdote moría y caía fulminado por causa del pecado, entonces las campanitas dejaban de sonar. Y como nadie podía entrar a rescatar su cuerpo, lo alaban de la soga o del lazo. Eso existía en esa época. Lo que quiero decirle con esto, mi amiga y mi amigo, era que había un lugar, un sitio que se había dedicado, que se había apartado a Dios como su lugar de morada exclusivo en la tierra. Y era el lugar santísimo. Por supuesto, esto en el Antiguo Testamento. Con el tiempo, ya el tabernáculo no existió, porque dejaron de darle vuelta al desierto y se empezaron a construir templos. Pero los templos que se construían tenían la misma estructura de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Atrio, donde entraba el pueblo; lugar santo, donde entraban los sacerdotes; y lugar santísimo, donde entraba solo uno, el sumo sacerdote, y una vez al año. Y el lugar santísimo era el lugar donde se decía estaba la presencia de Dios en pleno. Pero escuche esto, que es donde quiero llegar exactamente. El lugar santo y el lugar santísimo estaba separado por una cortina. Esa cortina impedía el paso al lugar donde Dios habitaba. En otras palabras, esa cortina de una u otra manera tenía, por decirlo así, un letrero que decía paso restringido. La cortina era una barrera, porque no todo el mundo podía entrar a la presencia de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando Cristo murió, la cortina del templo se rompió en dos, de arriba abajo. No de abajo hacia arriba, sino de arriba abajo. Es decir, Dios mismo, con el sacrificio de Cristo, quitó aquello que nos impedía acercarnos a Él. Mire, esto me llama muchísimo la atención. La cortina, eso dice las Escrituras. Cristo muere y enseguida dice la palabra, el velo del templo o la cortina se rompe en dos, de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. En otras palabras, lo que Dios, el Padre, estaba diciendo es, yo mismo la estoy rompiendo desde los cielos. No es el hombre el que la está rompiendo. Yo estoy rompiendo la cortina de arriba abajo. Todo aquello que antes le impedía acercarse a mí, ahora lo rompo. Porque antes, en el Antiguo Testamento, el único que podía entrar a la presencia de Dios era el sumo sacerdote. Nosotros no podíamos hacerlo. El pueblo no podía hacerlo. Estaban limitados, tenían acceso restringido. Antes teníamos que usar un intermediario para buscar a Dios. Repito, ese era el sumo sacerdote. Pero ahora Cristo se ofrece, se presenta como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros ante el Padre, muere por nosotros y enseguida el velo se rompe en dos, la cortina se rompe. Y el Padre nos dice,
Mire, a partir de este momento, a partir de la muerte de Cristo, ya no hay más intermediarios. Ya todos podemos entrar. En otras palabras, lo que nos está diciendo, mire, la enemistad que usted y yo teníamos se acabó, se rompió. Ahora hemos restaurado la amistad gracias a lo que mi Hijo hizo en la cruz. Fue lo que nos dijo Dios cuando rompe el velo, cuando rompe la cortina de arriba abajo. Ahora, mi amiga y mi amigo, con esta explicación, quiero invitarle para que volvamos a leer. Dice, hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo, en el lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo, de un modo distinto. Le repito, antes teníamos que usar un sumo sacerdote para acercarnos a Dios. Ahora nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, porque Él murió en la cruz y se ofreció como sumo sacerdote. Y hace 3 cosas extraordinarias en ese momento. Nos libra de la muerte espiritual porque nos reconcilia con el Padre. Nos da nueva vida a través de la persona de Cristo Jesús. Y repito, nos reconcilia con el Padre después de mucho tiempo de enemistad. Es lo primero que encontramos en Colosenses 2, 13 al 15, que Jesús vino a darnos. Vino a darnos libertad de la muerte espiritual. Vino a reconciliarnos con el Padre y vino a darnos una nueva vida. Y lo segundo que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz, lo encontramos también en Colosenses 2, 13 al 15. Retomemos este pasaje. Dice, antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio vida porque les perdonó generosamente todos los pecados. Y escuche esto porque aquí es donde quiero llegar. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Luego dice, Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Colosenses 2, 13 al 15. Hay otras versiones bíblicas donde no lo traduce como cuenta de cobro, sino como acta de cargos. Hay otra versión que dice decretos. Pero en esta que estamos utilizando en este momento dice la cuenta de cobro que había contra nosotros. Y esa cuenta de cobro que había contra nosotros era el resultado de nuestras transgresiones a la ley de Dios. Era el resultado de nuestro pecado hacia Dios. Permítame y lo explico de la siguiente manera. El hombre fue creado a imagen de Dios. Dios creó al hombre perfecto, sin pecado. Y el propósito de Dios era que el hombre continuara así, con esa naturaleza. Pero el hombre le falló a Dios, cayó de su gracia y quedó en una deuda con Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza espiritual que Dios le dio la echó a perder y obtuvo una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Por eso el hombre quedó en deuda con Dios, porque echó a perder lo que Dios le había dado. Mire, antes de la muerte de Cristo, esa deuda que el hombre tenía con Dios se cubría con el sacrificio de un cordero. El hombre pecaba y sacrificaba un cordero y Dios perdonaba el pecado. Pero eso era algo temporal, no definitivo. Eso no alcanzaba a pagar la deuda completa que usted y yo teníamos con Dios. Así que era necesario
que así como hubo un primer hombre que echó a perder todo lo que Dios le había dado, que echó a perder la naturaleza espiritual que Dios había entregado al hombre, era necesario que otro hombre reparara lo que el primer hombre había echado a perder. Pero había un interrogante. ¿Qué hombre podía recuperar aquello que Adán perdió al inicio de la humanidad? ¿Qué hombre, si todos pecaban, si todos habían fallado, si esa naturaleza pecaminosa Adán la heredó a toda la humanidad? ¿Qué hombre podía restaurar lo que se había perdido? ¿Qué hombre podía pagar la deuda si todos éramos culpables? Así que Dios vio que la única manera para restaurar eso que el primer hombre perdió era enviar a su hijo, que se hiciera hombre, que viviera en esa condición humana, pero con una diferencia: sin mancha, sin pecado. Y así, ese hombre, sin mancha y sin pecado, pudiera remediar el daño que se había causado, repito, al principio de la humanidad, que desde Adán teníamos con Dios. Repito, teníamos una deuda porque no habíamos cumplido las leyes de Dios. Así que la cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Eso dice Colosenses capítulo 2, verso 13 al verso 16. Pero escuche lo siguiente que dice, porque es poderosísimo. Dice: pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta de cobro en la cruz. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta de cobro en la cruz. Jesús, mi amiga y mi amigo, pagó la deuda. Y escuche esto, porque mucha gente piensa que la deuda que Jesús pagó se la estaba pagando a Satanás. No, nada que ver. Jesús no tenía que pagarle ninguna deuda a Satanás. Jesús no tenía que pagarle ninguna deuda al diablo. La deuda Jesús se la estaba pagando al Padre, a Dios. Lo que sucede es que el diablo se aprovechó de la caída. El diablo se aprovechó de esa situación para estar acusando al hombre, para pisotearle, para hablarle al oído, para bajarle su autoestima, para bajarle su autoimagen, para tenerlo bajo su dominio. Pero aclaramos esto. La deuda Jesús no se la estaba pagando al diablo. Jesús no tenía ninguna deuda con él. La deuda Jesús se la estaba pagando al Padre. Porque usted y yo teníamos, escuche esto, una cuenta de cobro inmensa ante el Padre. Y el enemigo se aprovechaba de eso para acusarnos, para juzgarnos, para señalarnos. Pero dice la Biblia que esa cuenta de cobro que había contra nosotros, Jesús la paga. Y después de pagarla, la pega en la cruz. ¿Para qué? Escucha esto. Para que usted y yo ya no nos dejemos acusar del diablo. Para que usted y yo ya no nos dejemos acusar del diablo. Cuando el enemigo le hable al oído y le diga que usted es culpable, que no hay razón para seguir, que usted es un fracaso, que todo se echó a perder. Cuando el diablo le hable al oído, usted mire la cruz y dígale al diablo: mi deuda está paga. Y la pagó Cristo en la cruz. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es acercarnos a Dios, pedirle perdón a Él, levantarnos y serle fiel, creyendo que Él siempre tiene lo mejor para nuestra vida. Mire, mi amiga y mi amigo, lo segundo que Jesús vino a darnos en la cruz fue libertad de la deuda que teníamos. Teníamos una deuda inmensa, una cuenta de cobro con todos los cargos. Pero Jesús la pagó por nosotros, nos liberó de la deuda. ¿Sabe qué dice Gálatas capítulo 3, verso 13? Dice: Cristo pagó para liberarnos de la maldición de la ley. Y aceptó, escucha esto porque es poderosísimo, y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. Y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. Lo segundo que Jesús vino a darnos en la cruz fue libertad de la deuda que usted y yo teníamos. Y escuche esto tercero que dice Colosenses 2, 13 al 15.
Jesús vino a hacernos libres del poder de las tinieblas. Jesús vino a hacernos libres del poder de las tinieblas. Y allí está en Colosenses 2, 13 al 15. Después que Jesús entregó su vida en la cruz, primero nos reconcilió con el Padre. Restauró esa amistad que se había dañado desde la época de Adán. Número 2, pagó la deuda que usted y yo teníamos. Una deuda inmensa. Y número 3, vence todos los poderes y fuerzas espirituales a través de su obra en la cruz. Leamos lo que dice Colosenses 2, 13 al 15. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Colosenses 2, 13 al 15. Y permítame complemento este texto bíblico de Colosenses 2, 13 al 15 con Hebreos capítulo 2, verso número 14. Dice el escritor esto: nosotros somos seres humanos de carne y hueso. Eso dice Hebreos 2:14. Nosotros somos seres humanos de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo. Escuche esto. Solo así podía morir para vencer al diablo. Solo así podía morir para vencer al diablo. Jesús, ¿por qué se hizo humano? Para poder morir, para hacerse hombre. Solo con su muerte podía vencer al diablo. Al diablo, que hasta ese momento tenía poder para matar a los hombres. Jesús se hizo hombre para vencer al diablo. Mire, Jesús en la cruz nos liberó del poder de las tinieblas. Escuche esto, mi amigo y mi amiga. Ambos textos bíblicos nos dan la seguridad, la confianza de que ese dominio que el diablo tenía sobre nosotros fue destruido. Ese dominio que el diablo tenía sobre usted fue destruido. Permítame y le hago esta comparación usando algo común en la época antigua. Por favor, no se me vaya a molestar por el ejemplo que voy a tomar. Tomo un ejemplo de la época antigua y de la época bíblica. Imagínese un esclavo en la época antigua. Un esclavo que está siendo maltratado por su amo. Y otra persona, cuando ve ese maltrato que su amo le está dando, decide comprarlo. Ahora, ese esclavo que ha sido comprado le pertenece a un nuevo señor. Y usando el lenguaje de esa época, no apropiado para esta, pero usando el lenguaje de esa época, el antiguo amo o ese jefe maltratador, escuche esto, ya no tiene más derecho sobre él. ¿Por qué ya no tiene más derecho sobre él? Porque ahora un nuevo amo, un nuevo señor lo ha comprado. Si ese nuevo amo lo quiere maltratar, el nuevo señor le dice: un momento, pero usted ya no tiene derecho sobre este esclavo. Él me pertenece, ya no es tuyo. Así que no lo vas a maltratar más. No le vas a pegar más. No lo vas a azotar más. No vas a abusar más de él, porque no te pertenece. Yo te lo compré. Eso es lo que le dice el nuevo amo, el nuevo señor al antiguo jefe maltratador. Pues mire, lo mismo sucede con nosotros. Jesús nos compró. Jesús nos liberó. ¿De qué? Del reino de las tinieblas, de ese reino maltratador, de ese reino que nos tenía azotado, de ese reino que nos tenía oprimidos, azotados, sin esperanza. Y Jesús dijo: los libero con mi muerte en la cruz. Ahora le pertenecemos a Cristo. Y repito, ya Satanás, escuche esto, no tiene ningún derecho sobre nosotros. Satanás no tiene ningún derecho sobre usted, porque usted le pertenece a Dios, porque el que lo compró fue Cristo Jesús con un precio inmenso, y fue el precio de su sangre derramada en la cruz. Jesús nos liberó de las obras de las tinieblas. Jesús nos liberó del reino de las tinieblas. Así que no permita
ni por un momento, que el enemigo le hable al oído y empiece a mentirle diciendo: no puedes, eres un perdedor, nunca vas a poder vencer, no tienes perdón de Dios, tú no puedes con esto, mejor retírate, mejor abandona, ese sueño no es para ti. Esas mentiras, mi amiga y mi amigo, del enemigo que quieren oprimirle, enfréntelas con la palabra de Dios diciendo: mira, Satanás, Cristo venció todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz. Cristo venció todos los poderes de las tinieblas en la cruz. Y usted también le va a decir esto: no solo te venció, sino que te desarmó. Y no solo te desarmó, sino que te obligó a desfilar derrotado ante todo el mundo. Usted le va a decir: estás derrotado, por eso no me vas a acusar más. Cuando lleguen a su mente pensamientos destructivos, cuando llegue a su corazón sentimientos dañinos, usted le va a decir, Colosenses 2, 13 al 15, Jesús venció todos los poderes de las tinieblas a través de la cruz, los desarmó y los obligó a desfilar derrotado ante todo el mundo. Usted y yo, mi amiga y mi amigo, somos más que vencedores por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, para que no nos dejemos engañar de las mentiras del enemigo. Porque Cristo ya nos hizo libres. Escuche esto: Cristo ya nos hizo libres del poder de las tinieblas. 3 cosas vino a darnos Cristo en la cruz: libertad de la muerte espiritual, vino a reconciliarnos con el Padre y vino a darnos una nueva vida. Lo segundo que Cristo vino a hacer en la cruz fue a darnos libertad de una deuda que teníamos desde años atrás con el Padre Celestial. Él vino a pagar la deuda que usted y yo no podíamos pagar. Él vino a ocupar nuestro lugar. Y número 3, Él vino a darnos libertad del poder de las tinieblas. Esas son las 3 cosas que usted y yo recibimos en el momento que Cristo entregó su vida en la cruz. Pero permítame cerrar con esto. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20. Porque Dios nos ha comprado por un precio, y fue el precio de la preciosa sangre de Cristo. ¿Para qué fuimos comprados? Repito, para ser libres. Pero escuche la segunda parte de este texto bíblico porque es contundente. Que así como Él nos ha hecho libres, con nuestro cuerpo, con el nuestro, honremos a Dios. ¿Sí? Que honremos a Dios con nuestra vida. En otras palabras, mi amiga y mi amigo, si el Señor ya nos ha hecho libres de toda maldición, de todo el poder de las tinieblas, si el Señor ya nos liberó de esa muerte espiritual, si el Señor ya pagó la deuda que nosotros teníamos con el Padre, entonces no nos dejemos esclavizar de nuevo. Honremos a Dios con nuestro cuerpo. No nos dejemos esclavizar de nuevo. ¿Y sabe cuándo nosotros nos dejamos esclavizar de nuevo? Cuando seguimos en el mismo pecado por el cual Cristo murió. Nos dejamos esclavizar de nuevo cuando dejamos que el enemigo nos juzgue, nos acuse, nos hable al oído, sabiendo que Cristo ya lo desarmó, ya lo derrotó. Nos dejamos esclavizar de nuevo cuando nos dejamos llevar del temor, sabiendo que con Cristo tenemos la victoria. Nos dejamos esclavizar de nuevo cuando nos alejamos de Dios, sabiendo que Jesús nos reconcilió, pagando la deuda con su vida. Frente a todo eso que Cristo hizo en la cruz, lo mejor que usted y yo podemos hacer, mi amiga y mi amigo, es no permitir que el diablo nos vuelva a esclavizar. Y permítame cerrar con este otro texto bíblico que de verdad es contundente. Y está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. Sabiendo que no fuimos comprados, que no fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, de nuestra manera de vivir de pecado,
con cosas perecederas. No fuimos comprados con oro y plata, con cosas que se pierden, que hoy están y mañana no, con cosas que la polilla, que el orín corrompe. No, fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha, como la de un cordero sin tacha. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. El precio que Cristo pagó por nosotros en la cruz, mi amiga y mi amigo, fue alto, muy alto. Su carne fue arrancada, sus manos y sus pies fueron traspasados por los clavos. Una lanza también traspasó su costado y rompió su corazón. Una corona de espina fue clavada en su frente. Fue molido, completamente molido por nuestro pecado. La Biblia dice que Jesús cargó en la cruz todos nuestros dolores, todos nuestros pecados, cada dolor, cada sufrimiento, cada golpe, cada azote, cada castigo, los recibió en nuestro lugar. Usted y yo lo merecíamos. Pero Él decidió hacernos libres de toda culpa, llevando nuestro pecado en su cuerpo. Jesús entregó su vida. Jesús derramó su sangre para pagar la deuda, para perdonar todos nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. ¿Para qué? Para que todo aquel que se arrepienta, que crea en Él, que lo reconozca como su Señor y como su Salvador, tenga vida eterna. En esta Semana Santa, en este Domingo de Resurrección, que recordamos la obra de Cristo en la cruz, no nos quedemos con una simple emoción. Yo le invito para que vamos un poco más allá y que hoy podamos decirle a Jesús: Jesús, gracias porque tú perdonas mi pecado. Gracias porque a través de tu muerte en la cruz, mi deuda fue paga. Yo merecía morir, yo merecía el castigo, pero tú tomaste mi lugar. Que hoy podamos decirle a Jesús: Jesús, yo quiero honrarte hoy con mi vida. Quiero honrarte con mi vida entera. Quiero invitarle para que hagamos juntos una oración a Dios. Usted que está allí, en casa o en el lugar donde se encuentre, si usted aún no ha hecho una decisión por Cristo, yo le invito para que repita esta oración conmigo. Y dígale: Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón. Hoy reconozco que por amor entregaste tu vida en la cruz, que pudiste bajar de la cruz, pero no lo hiciste. Te sostuviste hasta el final, fuiste hasta el final por amor, y yo por eso te doy gracias. Pero también te digo: Cristo, perdona mi pecado, lávame con tu sangre preciosa. Gracias porque esa muerte espiritual que antes tenía fue destruida y ahora tengo nueva vida en ti. Dígale: Cristo, gracias porque pagaste la deuda por mí ante el Padre. Dígale: Cristo, gracias porque venciste todo el poder de las tinieblas y ahora contigo soy más que vencedor. Dígale: Cristo Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por perdonar mi pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y por favor, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias porque a través de tu resurrección tengo una nueva vida, una nueva esperanza, porque en ti tengo la victoria. Permítame, mi amiga y mi amigo, hago una oración por usted y por cada persona que se conecta en esta mañana. Señor, hoy te honramos, te glorificamos. Te reconocemos como el Dios Todopoderoso. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestro cuerpo, a honrarte con nuestra vida, por todo lo que hiciste en la cruz. El precio que pagaste en la cruz fue grande. El precio que pagaste en la cruz fue alto, extremadamente alto. Ayúdanos a valorarlo, Señor, con buenas actitudes. Ayúdanos a valorar eso, Señor, buscando, honrando tu nombre y siendo obediente, Señor, como tú lo hiciste con el Padre.
Ayúdanos, Dios, a ser fieles a ti, a sostenernos en ti. Señor, hoy hago una oración por cada persona que se conecta en esta mañana. Bendice a cada persona y sus familias. Cada necesidad, cada petición la llevamos delante de ti. Señor, tu palabra dice que tú tomaste a los principados, a las potestades, a todo el reino de las tinieblas, lo venciste, lo desarmaste y luego lo obligaste a que fueran avergonzados en todo el mundo, a que caminaran avergonzados. Los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso hoy, Señor, te damos gracias. Hoy no te pedimos que rompa cadenas. Hoy te damos gracias por las cadenas que ya se rompieron en la cruz. Hoy dígale, Cristo, gracias porque esas cadenas de tristeza se rompieron en la cruz. Gracias porque esas cadenas de depresión se rompieron en la cruz. Gracias porque esas cadenas de impiedad, de pecado se rompieron en la cruz. Gracias, Señor, porque esa ansiedad, esa tristeza, cualquier situación que dañe mi corazón, mis sentimientos y mis emociones se rompieron en la cruz. Gracias porque esa enfermedad se rompió en la cruz y ahora tengo sanidad, vida nueva en ti. Gracias por lo nuevo que me das, Cristo Jesús. Señor, rompe toda cadena. Todo aquello que nos impide avanzar, hoy, Señor, lo entregamos a tu cruz y sabemos que allí, Señor, nos hiciste libres. Y hoy nos levantamos, Señor, dispuestos a caminar en fe, creyendo en que tú tienes el poder en el cielo y en la tierra para obrar en nuestra vida, para bendecir nuestra vida, para hacernos libres. Bendice a cada persona que se conecta, a ellos y sus familias. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Todos enfrentamos situaciones difíciles y es allí donde necesitamos que nuestra fe sea más firme que nunca. En el libro Levántate, Rodrigo Riaño del Castillo te trae una guía práctica para fortalecer y cultivar una relación más íntima con Dios. Levántate es el libro que te prepara a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Levántate lo puedes comprar hoy mismo en Amazon si vives por fuera de Colombia. O si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866. Levántate es el libro en el cual cada mensaje te desafiará a mirar más allá de las circunstancias y a confiar en el poder de Dios. En el libro Levántate, descubrirás que aún en los momentos más oscuros de la vida, Dios obra para tu bien y para su gloria. No te quedes sin leer este libro. Levántate. Lo puedes comprar hoy mismo en Amazon si vives por fuera de Colombia. O si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866.